Es una noche fría y tormentosa frente a la costa de Florida en 1622. Un barco español cargado de oro y plata intenta desesperadamente regresar a España. Pero al atravesar el estrecho de Florida, navega directamente hacia un huracán. Sus mástiles se rompen, el timón es arrancado por las olas y en cuestión de minutos, el Atocha se hunde. Según los registros, al menos $500 millones en tesoros se perdieron esa noche y su ubicación terminó convirtiéndose en un completo misterio. Pero más de 3 siglos después, tras permanecer en el fondo del océano, el mayor botín jamás visto fue finalmente descubierto y resultó ser mucho más valioso de lo que nadie había imaginado. Modelamos toda la historia para mostrarte cómo un hombre y su equipo de cazatesoros aficionados pasaron décadas buscando el barco y cómo su ingeniosa ingeniería y un antiguo documento finalmente los condujeron al naufragio más valioso de la historia. Cuando el Atocha se hundió aquella fatídica noche, terminó sobre un arrecife poco profundo en los Cayos de Florida, una cadena de islas de unos 320 kilómetros. En ese momento, la ubicación del barco era conocida, pero solo unas semanas después, un segundo huracán destrozó los restos, dejando un rastro de escombros por el fondo marino. La localización del Atocha parecía haberse perdido para siempre, pero los registros de su tesoro jamás se olvidaron. Según el manifiesto de carga, transportaba 150 lingotes de oro, 1000 lingotes de plata y más de 50 cofres llenos de monedas. En total, hoy ese tesoro valdría al menos $500 millones. Todo lo que alguien tenía que hacer era encontrarlo. Ahí es donde entró en escena el cazatesoros estadounidense Mel Fisher. Había pasado toda su vida buceando y junto con su esposa dirigía una escuela de buceo en California, donde enseñaron a más de 60,000 personas a sumergirse. Con la promesa del Atocha en los Cayos de Florida, Mel y su familia se mudaron al otro extremo del país para dedicar sus vidas a la búsqueda del tesoro. Con poco más que un barco y algunos detectores de metales, comenzaron la búsqueda en una zona llamada Los Cayos Matecumbe, mencionados en varios documentos del siglo XVII. Pero después de un año de trabajo y más de 160,000 kilómetros recorridos, no habían encontrado absolutamente nada. Para muchos, hallar el Atocha en esa vasta extensión de océano parecía imposible, pero Mel tenía un arma secreta: el historiador Eugene Lyon. Para aprender más sobre dónde se había hundido el Atocha, Lyon viajó a los archivos españoles en Sevilla y encontró este documento. Fechado apenas 4 años después del naufragio, en la última página se mencionaba que una búsqueda se había realizado en un área llamada Los Cayos Marquesas, a más de 160 kilómetros de donde Mel estaba buscando. Mel y su equipo trasladaron inmediatamente su embarcación y comenzaron a explorar esta nueva zona. Pero ahora los buzos trabajaban en aguas más profundas y tenían un enorme problema: la visibilidad. Aunque el agua era clara en la superficie, en el fondo apenas podían ver sus propias manos. Así que Mel ideó una solución tan simple como genial. Colocó 2 grandes tubos en su barco que podían bajarse frente a las hélices. Estos redirigían el agua clara de la superficie y la impulsaban hacia el fondo, justo donde los buzos estaban trabajando. Esto no solo despejaba perfectamente el agua turbia, sino que además tenía el efecto adicional de excavar un gran agujero y dejar al descubierto cualquier objeto enterrado bajo la arena. Entonces, un día de 1971, la arena se apartó y dejó al descubierto una enorme ancla. Aunque no era un tesoro, fue la primera pista real de que lo auténtico quizá no estaba muy lejos. Comenzaron a aparecer más artefactos: copas, espadas, balas de cañón y clavos de hierro usados para mantener unido el barco. Para llevar el control, empezaron a crear un mapa de círculos que mostraba dónde se había encontrado cada objeto. Con el tiempo, una línea clara empezó a formarse en el mapa y concluyeron que el botín principal de la Atocha debía encontrarse en algún punto a lo largo de esa línea. Para encontrar el Atocha, la tripulación seguía un rastro de objetos que parecía guiarlos hacia el mayor tesoro de todos. Pero tras 2 años rastreando esa línea, no lograron hacer ningún hallazgo valioso. El dinero de Mel se estaba agotando rápidamente y si no encontraban algo pronto, no tendría forma de financiar la búsqueda. Pero entonces, en 1973, a solo unos cientos de metros del ancla, el equipo descubrió un escondite de monedas de plata y 3 enormes lingotes de plata. Solo este hallazgo valía mucho más de $100,000.
pero no estaba claro si provenía de la Atocha o de su barco hermano, que también se había hundido aquella noche. Así que regresaron a los archivos y revisaron el manifiesto de carga. Cada pieza de oro y plata estaba registrada en ese documento junto con su peso exacto y su número de serie. Al comparar los grabados de los lingotes con el texto, confirmaron que el rastro del tesoro que seguían realmente pertenecía a la Atocha. La tripulación empezó a limpiar sistemáticamente las monedas mediante electrólisis y a venderlas para financiar la expedición. Mel y su equipo estaban de nuevo en marcha. Con esta inyección de dinero, el grupo salió a buscar más tesoros, ahora equipados con nueva tecnología de detección por sonar. Pero justo cuando empezaban a avanzar, el estado de Florida comenzó a reclamar la propiedad de todos los tesoros recuperados. Y Mel decidió contraatacar en los tribunales. Mientras tanto, el equipo siguió encontrando cada vez más objetos a lo largo de la línea. Entre ellos un hallazgo importante: 9 cañones de bronce con inscripciones de la Atocha grabadas en sus cañones. Pero tan solo un día después de descubrirlos, una de sus embarcaciones volcó durante la noche, causando la muerte de 3 tripulantes, incluido el hijo de Mel. Pasaron 3 años y el equipo continuó buscando sin encontrar nuevas pistas. La línea se había agotado. Durante la búsqueda, Mel mencionó con frecuencia un documento misterioso que había leído, escrito por uno de los sobrevivientes de la Atocha. Según ese texto, el superviviente había ayudado a un almirante a introducir de contrabando unos 32 kilos de las mejores esmeraldas colombianas del mundo a bordo del barco. Nunca quedó claro dónde había leído Mel ese documento, pero estaba absolutamente convencido de que el tesoro de la Atocha incluía algo más que oro y plata. Mientras tanto, tras 8 años de batallas legales, Mel venció al gobierno y finalmente obtuvo el derecho al 100% del tesoro. Pero para finales de los años 70, Mel ya había gastado más de $6 millones buscando el Atocha y el escurridizo botín aún no aparecía. Cada pequeño objeto encontrado en el camino mantenía en vilo a la tripulación y todo indicaba que el tesoro debía encontrarse en algún punto de la línea, pero todo eso estaba a punto de cambiar. En 1983, mientras se dirigía nuevamente hacia la línea, el magnetómetro del equipo comenzó a marcar señales intensas. Los buzos descendieron para comprobarlo y hallaron varios objetos metálicos en una zona al sureste de la línea. Al trazar esos puntos en el mapa, una nueva línea empezó a desprenderse de la original. Sabían que el barco se había desintegrado un mes después de hundirse, así que era posible que los restos se hubieran desplazado por una ruta diferente. Siguieron esta nueva línea durante un par de años y esta continuó revelando pequeños fragmentos del tesoro. Entonces, el 20 de julio de 1985, exactamente 10 años después de la trágica muerte de los 3 tripulantes, apareció un objeto grande pero tenue en el escáner del sonar. 2 buzos entraron de inmediato al agua y comenzaron a buscarlo. Por corazonada, Greg Wareham decidió desviarse unos 90 metros hacia el este y allí estaba. Frente a él se encontraba un naufragio de unos 24 metros de largo con montones y montones de lingotes de plata encima. A un costado había varios cofres llenos de monedas y barras de oro que brillaban bajo la luz. No había duda de que tras 16 años de búsqueda, Mel y su equipo por fin habían encontrado el gran botín. De manera increíble, oculto entre los restos apareció una esmeralda del tamaño de un pulgar, que por sí sola valía más de $800,000. En otra parte del naufragio surgió otra, esta vez valorada en más de $1 millón. Con el tiempo se descubrieron más de 2,000 de las mejores esmeraldas sin tallar y la historia de Mel resultó ser cierta después de todo.